Buenas tardes, mi nombre es Nina Mercedes Durán Narváez, soy docente de Química de la Institución Educativa Técnica La Esperanza. Hoy en el día de hoy vamos a hablar acerca de los compuestos orgánicos, que es el tema de la guía que se envió la semana inmediatamente anterior. A ver, los compuestos orgánicos son compuestos químicos que contienen carbono. Estos compuestos químicos forman enlaces sencillos, pueden ser enlaces sencillos carbono-carbono o enlaces sencillos con otros átomos. Pueden también formar enlaces dobles, enlaces triples entre el carbono-carbono. También pueden formar otros enlaces con otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, los halógenos, entre otros. ¿Cuáles son las características de los compuestos orgánicos? Una de las principales características que poseen los compuestos orgánicos, como se los hice llegar a través de la guía, es que los compuestos orgánicos son compuestos que arden, es decir, que pueden ser quemados, y son compuestos considerados altamente combustibles. También que la mayoría de los compuestos orgánicos se producen de forma natural, pero se creía en un principio que solo los organismos vivos podían producir los compuestos orgánicos, pero también existen compuestos químicos compuestos químicos orgánicos creados artificialmente, los cuales son creados mediante síntesis química. Por ejemplo, en el caso de la urea, que fue un compuesto químico sintetizado artificialmente, y se creía en un principio que solamente se podía dar de forma natural. La clasificación de los compuestos orgánicos. Las moléculas orgánicas pueden dividirse de muchas formas, se pueden clasificar de diferentes formas, pero en la forma como la trabajamos en la guía anterior, la habíamos clasificado entre moléculas orgánicas naturales y moléculas orgánicas que se hacen de forma artificial. Las moléculas orgánicas naturales son sintetizadas por los seres vivos y se les llaman biomoléculas, los cuales pueden ser estudiadas por la bioquímica y las derivadas del petróleo, como es el caso de los hidrocarburos. Las moléculas orgánicas artificiales son aquellas sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas o sintetizadas por el hombre a través de reacciones químicas como la polimerización. Un ejemplo de esto es los plásticos. Todas las moléculas orgánicas contienen carbono, pero no todas las moléculas que contienen carbono son consideradas moléculas orgánicas. Tal es el caso del monóxido y el dióxido de carbono, pero eso lo vamos a ver más adelante. Los compuestos orgánicos están formados principalmente por diferentes combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, lo que les confiere unas propiedades imprescindibles o muy importantes para los seres humanos en diferentes campos, como el caso de la alimentación, la industria farmacéutica, en la producción del petróleo. Por ejemplo, en la industria farmacéutica está muy de moda el alcohol, la utilización del alcohol. Por ejemplo, en nuestras casas utilizamos actualmente, por esto de la pandemia, utilizamos grandes cantidades de alcohol para la desinfección, como es el caso del fenol también, que se utiliza para la desinfección de las clínicas de grandes superficies. La producción farmacéutica también, por ejemplo, la aspirina es un ácido carboxílico. En la producción del petróleo obtenemos muchos derivados del petróleo a través de la destilación fraccionada del mismo, aprovechando los puntos de ebullición de estos compuestos. Entonces podemos obtener lo que es la gasolina, el querosene, el diésel, entre otros. En la alimentación también se tienen en cuenta muchos compuestos orgánicos, como es el caso de los lípidos, los azúcares, el olor fragante de las frutas que proviene de los ésteres. Vuelvo y lo digo, más adelante lo veremos. La importancia de los compuestos orgánicos. Desde el punto de vista económico e industrial, los compuestos orgánicos son muy importantes, pero se dice que uno de los más importantes es uno de los más utilizados, que es el petróleo, porque del petróleo se extrae una mezcla orgánica natural que deriva de los compuestos en descomposición, de sustancias en descomposición, y que de esa mezcla se pueden obtener
otras sustancias, como es el caso, como lo dije anteriormente, el caso de la gasolina, el queroseno, la parafina, una cantidad de sustancias que se pueden obtener de ello. Del petróleo, de manera natural, se obtienen a través de los restos de animales y vegetales que se encuentran en las capas del subsuelo. A ver, los usos de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se usan también para la fabricación de materiales de uso masivo en diferentes áreas, dentro de los que se destaca el plástico, por ejemplo. Ejemplos de compuestos orgánicos. Estos ejemplos de compuestos orgánicos son muy diversos porque son muchos los compuestos que hacen parte de la química orgánica, pero dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la molécula de ADN que hace parte de la célula de los seres vivos, los azúcares como la glucosa, el almidón, los lípidos como son los ácidos grasos, las proteínas que hacen parte de nuestro cuerpo, de nuestro cabello, de nuestros dientes, de nuestros músculos, los aceites que se utilizan en algunos casos como combustibles o también se utilizan en la industria de la cocina, el alcohol, que es uno de los compuestos que actualmente está siendo muy utilizado para la desinfección de nuestras casas o de diferentes áreas. El petróleo como mezcla de compuestos orgánicos del cual se obtienen muchos más. Ahora, ¿cuáles son los principales clases de compuestos orgánicos y sus grupos funcionales? A ver, los compuestos orgánicos para su estudio se dividen en grandes grupos. ¿Por qué lo dividimos en tan grandes grupos? Porque ellos, así como lo habíamos visto en años anteriores, en el grado 10, que los compuestos los dividimos de acuerdo a su grupo funcional, los compuestos orgánicos también se hace esa división a través de su grupo funcional. Hay algunos que no tienen un grupo funcional como tal, pero sí tienen una característica, algo que los caracteriza. Por ejemplo, en el caso de los alcanos, se encuentra que los alcanos poseen una cadena carbonada que se identifica con la letra R mayúscula, y todos estos los enlaces con los cuales ellos se unen son enlaces sencillos. Los alquenos, por lo menos en su estructura, tienen una cadena carbonada, pero deben presentar, para ser considerados alquenos, presentan un doble enlace. Los alquinos presentan por lo menos un triple enlace en su estructura. Los compuestos aromáticos contienen en su estructura el anillo bencénico o benceno. Los derivados halogenados contienen la cadena carbonada y más un grupo halógeno que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo. Los alcoholes contienen la cadena carbonada y el grupo hidroxilo. Los ácidos carboxílicos, el grupo carboxílico. Los aldehídos, el grupo aldehído. Las cetonas, el carbonilo. Los éteres, el oxígeno. Los ésteres, el grupo éster. Las amidas, el grupo amida. Las aminas, el grupo amino. Y los fenoles, el grupo fenol o el OH. Los fenoles contienen un anillo bencénico y un grupo OH, y se forma la sustancia llamada fenol. Bueno, chicos, hasta hoy esta presentación les dejo para aclararles algo un poco más acerca de la guía que envié la clase anterior. Recordemos que la actividad de esa guía es elaborar un ensayo acerca de la importancia en el uso cotidiano de los compuestos químicos orgánicos y en la industria. Lo pueden hacer ya sea en el uso cotidiano o en la industria. Chao, que Dios los bendiga, nos vemos nuevamente.